por alguna razón están enfermos en sus casas. También vamos a orar por las familias, los niños allá. En Tasmania que se ve que dio COVID, ¿no? Le dio COVID ya los niños. Le bajó las defensas, se vinieron los abuelos. de pena, de tristeza. Eso les pasó. También, hermano, hablan su Biblia en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Hay hermanos, un saludo a un hermano pastor de México. Un saludo también. Allá están llegando las oraciones y los mensajes, y gloria a Dios por ello. Todos somos unos solo cuerpos, Señor. Así que es una bendición saludar al pastor. ¿Cuántos hermanos? No sé. Siloé Méndez. Pastor De Chiapas, México. Chiapas, México. Un saludo, vaya un saludo para ellos, para su iglesia, su congregación. Pequeñita como la nuestra, pero ahí está el Señor. Ya Dios traerá las almas, pastor. Amén. Entonces, su palabra, dijimos en el libro de Hebreos, capítulo 4, vamos a leer solamente el versículo 2 y 13 en principio. Amén, hermanos. Amén. Entonces leemos su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, Hebreos 4, 12 y 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Porque porque la palabra de Dios, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Quería hablar sobre el poder de la palabra de Dios. ¿Cuánto poder tiene el escuchar? Sin lugar a duda, hermano, nosotros todos no nos convertimos porque me caía bien el hermano, el pastor, el predicador, quien quiera que haya sido. No importa eso. Lo importante es que Dios usó esa persona para hablarnos. ¿Y quién habló? De la palabra, que es lo que yo quiero decir. Siempre, yo creo que lo mencionaba los hermanos más de alguna vez, los hermanos, los cristianos hablan de la palabra, se defienden por la palabra. Recuerdo en la primera iglesia que yo estuve, entonces yo no entendía mucho y había un conflicto en la iglesia, la cual el Señor me sacó de ahí porque era bien conflictiva. Dije: Señor, donde llegue, yo le conté eso. Y una de esas experiencias que vi, obviamente todos los predicadores, pastores, hermanos, hablamos de la palabra de Dios. Todos nos tomamos de la Biblia, de la palabra, pero realmente la hacemos o la aplicamos en nuestra vida. Ese es el tema, el meollo. Si la aplicamos, si realmente lo que vamos a hacer estamos creyendo lo que te dice, haciendo la voluntad perfecta de Dios a exponerlo, a enfrentar o corregir, o como dice aquí. Entonces yo veía que aquel hermano estaba en un error bastante grave, y yo no sé si recuerdo, no me entiendo, esos años, hermano, van a hablar con usted, el pastor y los diáconos. Y él iba corriendo porque él era el guardatemplo y cometía muchos errores de toda índole. Y entonces cuando el pastor lo iba a llamar y los hermanos para, como dice la Biblia, corregirlos,
él iba corriendo a su habitación por ahí, tomaba la Biblia. Pero se decía, voy a buscar la Biblia y vengo contigo. Y llegaba con su Biblia y se sentaba. Yo decía, ¿para qué lo hace este hermano? Yo no entendía mucho eso. Para defenderse de lo que él le iban a acusar. A pesar de que él está en error, yo lo veía palpable, visual, por su testimonio y su fruto. Entonces él partía y traía su Biblia toda arrugada, y la traía y se paraba para enfrentar al siervo y a los hermanos diáconos, para defenderse de buscar una excusa bíblicamente de su error. Y yo sabía, este hermano, ¿por qué hace eso? Si realmente le está un error, ni siquiera debiera tomar la Biblia, debiera buscar algo que lo corrigiera más todavía, o aceptar y decir, hermano, sí, estoy en error, pero ir para defenderse es como los imputados o los delincuentes, los que hayan robado, buscan un abogado para que lo defienda a pesar de que son culpables. Y los hay. Y se hacen pagar bien. La mentira se hace pagar bien. El enemigo les paga bien a los mentirosos, a esos abogados que sacan a esas personas inocentes. No los sacan realmente de la culpa que tienen que pagar. Y el enemigo les paga bien. Ganan más que los que son sinceros. Y hoy día, ¿qué está ganando? La maldad y la mentira salen libres. En la iglesia pasa lo mismo. Podrán ganar en la iglesia, ganarán al pastor, al hermano, pero a Dios nunca. Ese juez lo va a corregir. Ese juez, nadie pasa por alto su justicia. Y muchos hermanos hacen eso. Se defienden con la palabra. Es tremendo. Dice, ¿cómo va a buscar un texto bíblico? Como dice, para sacarlo de pretexto y sacarlo de contexto y formar un pretexto para defenderse. Dice, hermano, ¿por qué hace eso? Entonces yo decía, ¿por qué usan la palabra para eso? Uno tiene que ser sincero con Dios y decir, Señor, si yo soy culpable, ni siquiera me voy a defender cambiando lo que es de la Biblia. ¿Cómo voy a hacer? Mire, pastor, Facebook, aquí dice, no, le contradigo. La ley es la ley. Aquí cambian las leyes, las tergiversan, buscan cosas adicionales o le agregan, pero la palabra dice que si uno le saca un acento, una tilde, ya es un juicio de Dios. Ni siquiera podemos sacarle eso, nada. Lo que dice Dios se cumple. Y este hermano hace esto. Y así enfrentaba a otro hermano en otra iglesia también, los llamaban y siempre querían defenderse. Y decía, Señor, si uno es culpable, tiene que decir, yo tengo la culpa. Yo cometí ese error. Enfrentar. Entonces usaba la palabra para eso. Para defenderse de cosas indefendibles. Pero así como también nosotros fuimos conocedor de la palabra, fuimos llamados por la palabra, no por el varón. Dios lo usó como un vaso de honra, como un instrumento, pero Dios, a través de esa persona, no nos convertimos a Él. El Señor te llamó a ti y usó una persona, nada más, la gloria de Dios. Dios usó ese varón para hablarte, pero ¿qué es lo que te hizo sentir el cambio? La palabra. La palabra entró en tu vida y te hizo cambiar tu pensamiento, tu manera de ser. La palabra entró en el corazón e hizo cambiar nuestra vida. Esa es la profundidad de la palabra. La palabra puede destruir y bendecir, porque uno puede decir cosas y también bendecir y maldecir. Así llegamos al Señor cuando nos predicaron la palabra, pero hablaron de qué? De Jesús, de la salvación. ¿De qué nos hablaron? En Juan, no lo busque, hermano, fue yo en el mensaje, me lo repito, que se vuelve a repetir, se envían a los WhatsApp.
ahí lo pueden ver, escudriñar los textos bíblicos, los versículos. En Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Siempre la verdad es la palabra. Esa palabra que tú y yo escuchamos una vez y nos cambió la vida. ¿Qué fue lo que te convirtió, lo que te llamó? La palabra. La palabra de Dios, cuando te predicaron. Jesús te ama, te dijeron. Jesús quiere que tú cambies. Jesús tiene algo para ti. Es una palabra. Dios usó a alguien, indudablemente, para cualquiera de los hermanos y para nosotros también. Pero usó, ¿qué? La palabra, su palabra. En Romanos 10, versículo 8 y 9 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es, dice, la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa fue la palabra que nosotros cambió nuestra vida. Creímos en eso. Porque por eso dice Romanos 10, 8, 9. Más que dice, cerca de ti, de nosotros, de ustedes, está la palabra en tu boca, dice. Y esta es la palabra de fe que predicamos y confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Y creímos eso. Y somos salvos. Estamos inscritos en el libro de la vida. Tú eres un hijo de Dios. Desde aquel día la palabra entró en tu corazón, cambió tu vida y fuiste distinto de a poco, de a poco. Dios te fue corrigiendo, moldeando tu carácter, tu vida, ordenando todo lo que tenías malo. Todo. Bueno, si hay detalles, Dios lo va a hacer también. Siempre queda algo, Dios da el tiempo. Si queda algo guardadito por ahí. Es tan importante, hermano, la palabra, pero palabra en el corazón, con sinceridad y honestidad. Dios confirma todo esto, dice Señor, me agrada, le digo, Señor, confírmame, me gusta a mí, o no solo a mí, a todos siervos, a todos delegados, que el Señor le confirme lo que uno va a enseñar, o a predicar, o a exhortar. Pues me encontré con una persona, le conté a mi esposa, y eso para mí, dije, Señor, oh, gloria a Dios, que tú confirmas lo que necesitan muchos hermanos o vecinos, amigos, que lo van a ver. Entonces, por años mi esposa sabe, de testigo mayormente Dios, que esperé hablarle, esperaba y esperaba. Algún día le hablaré. Y mi esposa me decía, pero algún día. A veces en esas cosas, yo sé que mi esposa ama y quiere pronto. Yo en esas cosas me demoro un poquito porque espero que Dios me indique. Y esperé años. Y el Señor, algún día, prepáralo para que pueda abrir su corazón. Y había de repente momentos bien difíciles para poder hablarle. Era como dije, no, decía el Señor, no. Mas el día de hoy, sí. Entonces, su esposa, enferma por años, y recurre no por necesidad, cosas personales, en su cuerpo. Él siempre normalmente, justo para extenderme tanto en este testimonio, y me dijo, voy a estoy pensando llevar a mi esposa nuevamente a un lugar para que le vean, le toman el brazo y la adivinan y tal vez la sanen lo que tiene. Entonces ya ahí vino el Espíritu Santo de Dios y dice, ¿sabe? Yo le quiero decir algo a usted.
Y yo no lo dije, muchos años estuve pidiendo esto, lo cuento a ustedes, con los hermanos. Entonces me dice, yo le digo, quiero decirle algo, decirle, no lleve a su esposa ya. Usted tiene suficiente dinero, Dios tiene un buen empleo, un buen trabajo, tiene beneficios en su empresa, y he entendido que así lo va a hacer ahora, pero no lleve allá, nunca más, a su esposa. Hay cosas que Dios no le agrada, y en este caso yo le voy a leer, tal vez, como yo nunca he leído la Biblia, en un principio antes de conocer al Señor, y lo primero en experiencia mía personal, le voy y se lo envié por WhatsApp, le dije, sin saber ese texto, Dios, mi mamá íbamos a llevar esas cosas por ignorancia, y no estoy tratando de ignorante, sino de no conocer la Escritura. Entonces, en Deuteronomio 18:11, que es un libro del Antiguo Testamento, la palabra de Dios que nos enseña, nos corrige, le dije, dice esto, no lleves a ninguna persona a acudir a los brujos, a hechiceros, macumberos, nunca más, no lo hagan. Ustedes profesan una religión y muy profundo, porque lleno de altares, y altares, grandes y lleno de cosas. Es así. Y acuden a todas esas cosas. Esa religión, la cual vengo yo, Dios me sacó de ahí. Entonces, le dije, esta palabra de Dios te va a hacer libre como me hizo libre a mí. Deuteronomio 18:11. Y se la envié por WhatsApp una vez que le hablé. Deuteronomio 18. Gloria al Señor. Dice así. Vamos a leerla del 9 en adelante. Yo se la envié del 10, perdón. Del versículo de Deuteronomio 18, del 10 en adelante. Le puse a través del WhatsApp. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa esta nación de delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios. Entonces, entre paréntesis me dice abominación, dije, él no va a saber que tal vez esa palabra, le puse pecado. Entre paréntesis le puse pecado o odio. Dios odia eso, esa acción. Le puse en la abominación, entre paréntesis, es pecado, y es Dios odia a los que hacen esas cosas, odia ese pecado. Y hablé, estoy seguro en el Señor que la palabra va y pasó y entró, como dice Hebreos, entró en su corazón. Estoy seguro de eso, hermano, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos, y las extensiones del corazón. Seguro que sí. Seguro que él impactó tanto que él quedó un poco así, en su corazón, realmente es así, y como que quería ir rápido a hablar con su esposa, como quería ir pronto, como dijo, no sabía eso. Esto es, para terminar, el enemigo existe y es real. Es como las personas
que le sacan plata por la magia negra y por la magia blanca. Satanás se burla de las personas. Van a un grupo de magia blanca porque tiene una hechicería, supuestamente en la casa, algo, y acuden del magia blanca, lo aconsejan. Y el diablo maneja las dos situaciones. De las dos partes te van a robar plata igual. Y vas a quedar engañado igual y atado a eso. Es mentira eso. Ni el blanco ni el... Solo Cristo. Al tener a Jesús en tu corazón, no debes temer jamás. Ni la blanca ni la negra, o sea, jamás te tocará tu morada, ni tu vida, ni tus hijos. Porque tu fe te guardará en Cristo Jesús. Él protegerá. Que te tiren tierra, que te pinchen por todos lados. Nada te pasa, a no ser que vaya a hacerte una acupuntura y vaya a sentir. Pero no te pasará nada. Créelo, le dije. Es así. Es la palabra de Dios la que hace efecto en tu corazón, en tu vida y en tu esposa. Lleva a tu esposa, paga, tienes los medios económicos, opérala. Pero recuerda, nunca más allá. Años, varias veces lo hacían y lo conversaba con mi esposa, ella. Y yo decía, algún día yo le diré. Y me alegré. Me dio una alegría tremenda de pensar, de entregarle esto que tenía por años en mi corazón y decirle, no lo hagas. La palabra entró en su corazón. Sé que es así, porque Dios buscó el tiempo. Según el diccionario, hermano, la palabra es la unidad mínima, dice, gramatical, dotada de significado propio. En la cadena hablada, como lo estoy haciendo yo, se separan de las demás mediante pausas. ¿Cómo? Pauso. Dice, y en la escritura, mediante espacios en blanco. Escribe uno, sigue en blanco, sigue escribiendo. Es un conjunto de sonidos articulados que se asocia a una o más significados. ¿Para qué sirven o sirven las palabras? Denotan objetos concretos, conceptos abstractos, voluntad. Nombran categorías generales y abstractas de las relaciones del ser humano. De este modo la palabra actúa como unidad significativa básica del lenguaje. El diccionario lo dice eso. Eso es la palabra. Pero para los cristianos, esto es para general. ¿Qué es la palabra para nosotros? ¿Qué sentido tiene? Como decía de aquel hermano que conté, ese sentido tiene. No tiene mucho valor, porque si lo usaba para defenderse, entonces no tiene valor. Menosprecia la palabra. Al hacer eso, hace esto este hermano, ¿sí? Y yo nuevo en el Evangelio. Entonces, gracias por misericordia que Dios te tiene aquí, a pesar de lo que has visto en muchas cosas, desilusiones, hermanos, iglesias, y lo que se ven a través de los medios, pero aún estás aquí. Eso es una bendición, hermano, porque Dios te ama. Y yo digo eso, Señor, qué grande eres. Aquellos hermanos que aún, a pesar de las peleas que hay, las contiendas, de las cosas que se dicen entre las iglesias, pastores, y se hablan cosas y se jactan de sus predicaciones, egos, de sus estudios, de su manera de hablar, etc. Y todavía aún permanecemos en la misericordia de Dios. Es porque Dios te ama. Es un sentido, en el sentido espiritual es la palabra. Es un concepto que se refiere a la guía espiritual, a los mensajes del Creador, de Dios, que se encuentran en la Biblia. Y ahí viene. No en otro libro. No en otro libro, porque uno lee libros, historias, qué sé yo,
de los países, cualquier libro X, pero tú no te conviertes al libro, ni quieres, bueno, a veces algunos quieren ser como el pistolero, como el héroe de ahí, pero el pasajero es distinto. La palabra de Dios sana, liberta, lo edifica, le da esperanza. ¿Cuántas cosas podríamos agregar lo que hace la palabra de Dios en nosotros? Cuando vamos a orar por alguien, ¿qué decimos nosotros? No hablamos de nosotros, no hablamos de fútbol, hablamos de Jesús, hablamos del Señor. Señor, ¿qué le vamos a decir a este varón que está enfermo o a esta persona? Pone mi palabra de sabiduría, de ciencia. Dame la gracia y la unción para enseñar y decirle al hermano. En un concepto se refiere a la guía espiritual. La revelación, los mensajes de los profetas, el lenguaje divino, el poder del creador de la palabra, la historia, las parábolas, todo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una guía y alimento espiritual para la vida cristiana. ¿Se acuerda usted que Isaías cuando lo llamó le dijo, come el rollo de la palabra? Se le dice, come el rollo. O sea, decirle, que entre en tu corazón, ahí que esté en tu corazón. Se considera que es viva, poderosa y transformadora. Claro que lo es. Se debe hacer sentir en la iglesia. A eso viene, a eso iba y voy, porque también es para mí. Cuando yo, por misericordia, entrego el mensaje, también me edifico, porque aprendo y me enseña el Señor a través del Espíritu Santo. Estoy escudriñando, conociendo más a Dios, igual que ustedes, hermano, juntos a la vez. No digo yo, Señor, yo entrego porque yo me la sé. No, no es así. Dios no lo permita. Yo predico porque escudriño, quiero aprender más, igual que usted. Voy a la par. Se edifican ustedes igual que yo. Se debe hacer sentir en la iglesia, leer con amor y devoción, escuchándola atentamente y creyéndola, estudiándola, memorizándola, lo que más puedas, sus historias, sus versículos, sus capítulos, su parábola, etc. La palabra de Dios siempre debe ser inspirada y guiada por el Espíritu Santo de Dios. Pedir a Dios a través de Jesús que nos ayude a ver la profundidad de la palabra para poder entender su verdadera enseñanza y significado, cómo vivirla, aplicarla y enseñarla. Recuerda este hermano, no la vivía y no la aplicaba, menos puede enseñarla, hermano. ¿Cómo va a enseñar una persona como aquel hermano que lo usaba para defenderse de lo indefendible? Como los abogados, es sin moral, justificando sus errores, sus faltas, y no quería ser corregido. ¿Cuánto hacen eso hoy en día? En la iglesia yo lo vi, y ustedes también lo han visto más de una vez, y lo verán. Aquí tenemos puesto, por eso puse este texto y lo volví a poner en 2 Timoteo 3:16, ¿cierto? Dice que toda la escritura es inspirada por Dios, toda, útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, dice en este versículo bíblico que encontré en la Biblia. La palabra de Dios nos ayuda a luchar, a confiar, a superar las tentaciones y seguir el camino del bien.
Uno cuando está en dificultades menciona la palabra, menciona cualquier salmo que tiene por ahí en su memoria y pide ayuda, como David mencionaba los salmos. Nosotros mencionamos algún texto, un versículo: Señor, ten misericordia de mí. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y los que saben este salmo de memoria dicen: Señor, y le recuerdan a Dios. Le dicen: Señor, este salmo me lo sé, y con ese me defiendo. Y con eso uno, pero eso hay que memorizar lo más que pueda. Es un clamor hacia Dios. En Juan, 1 Juan 1:4 dice: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El verbo es una palabra que indica una acción, movimiento, estado o existencia. Es un elemento central de la oración. La palabra, ya que expresa lo que sucede con la persona, con el sujeto. A través de la palabra expresamos. En 1 Juan 2:5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios. En este está verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él, el que guarda su palabra. En este está verdaderamente el amor de Dios, el que guarda la palabra. Realmente está el amor de Dios. ¿Estará el amor de Dios en algunas personas como aquella? No puede haber el amor de Dios si no ama a Dios. Entonces no ama al pastor, no ama a los hermanos, no ama a nadie, porque él ama su propia conveniencia, su manera de hablar, de ser, su defensa. Es una defensa del diablo eso. ¿Cómo ir a defenderse de lo indefendible? Y con la palabra, con la Biblia más encima. ¿Por qué no lleva otro libro? Con Dios no se puede hacer eso. Con Dios acepta la corrección o nos acepta si está en un error. Él no va a tener al culpable por inocente, se lo dice. El culpable es culpable delante de Dios. En 1 Juan 2:5 dice: pero el que guarda su palabra, verdaderamente está el amor de Dios. Y en 1 Juan 2:14 dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido el maligno. ¿Cómo? Con la palabra. Con la palabra. En el nombre del Señor. Con la palabra, hermano, podemos vencer al maligno. En Juan 1:14 dice: se describe a Jesús como la palabra, la luz y Dios mismo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Volviendo de nuevo al texto, hermano, Hebreos 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta afirmación se refiere a la idea de que la palabra de Dios es dinámica, vigorosa en la vida de las personas. Eficaz significa cumplir el propósito de Dios, lograr una meta a propósito,
Eficaz significa cumplir el propósito de Dios y lograr una meta o propósito. Proviene del latín, significa eficación, que produce efecto, capacidad de lograr el efecto que se desea o espera, o eficaz. Se logra el efecto en nosotros, en ti, en mí, o en cualquiera, pero en el momento de Dios. Es eficaz, dice, viva y eficaz. Es suficiente para producir el efecto en el corazón de las personas. Continúa el versículo diciendo, y más cortante que una espada de dos filos, dice. Es descrita esta palabra como una aguda espada de dos filos porque es capaz de ser peligrosa y destructiva contra sus enemigos. La palabra para el enemigo, para orar, para clamar, para pedir. El enemigo sabe que uno o cualquier hermano está orando y pide, Señor, en el nombre de Jesús, menciono tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y es verdad. Hay ataque contra mí, en mi hogar, en mi vida, en el trabajo. Señor, tu palabra hazla efecto. Yo creo que tú me protegerás. Creo que tú guardarás. No habrá sobre mí nadie. Me pondré el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la coraza de justicia, calzado los pies con el evangelio de la paz. Señor, esa es la armadura de Dios. Es la palabra. Es efectiva. No es algo. Se hace eficaz. Yo me pongo el escudo de la fe, pero espiritual, hermano. No, yo tengo el escudo de la casa, como mi nieto cuando fui la primera a Canadá y lo primero se creía Goliat y le tuve que hacer un escudo y andaba con el escudo cuando al lado y se lo tenía que pegar y él se creía David y yo era Goliat, andaba pegando los pasos por todos lados. No es el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Yo soy salvo, Señor. Calzado los pies con el evangelio de paz. Está tranquilo. De paz, que Dios te va a guardar. Te protegerá. Tomarlo. Creerlo. Eso decía yo. Este varón. Créelo. Yo lo creí. Cuando viví eso. Cuando Dios me dijo, eso no está bien. Deuteronomio 18:11. No está bien. Ni brujo, ni hechicero. No. Mi palabra hará efecto en tu vida y cambiará tu lamento en baile y saldrán de tu hogar, de tu casa, todos los demonios, porque entrará la luz de Jesús y eso basta. Jesús te protegerá. Nunca más a eso. Créelo. Dice, porque es capaz de ser peligrosa y destructiva contra sus enemigos. La palabra de Dios tiene el poder de juzgar y condenar a la muerte. Condenar, juzga y condena a muerte a los que niegan su palabra, a los que no obedecen a su palabra, a los que deshonran su palabra, a los que se burlan de su palabra, son condenados a muerte. Puede ser usada como una expresión para algo que puede ayudar o obstaculizar simultáneamente. Puede ser usada como una expresión para algo que puede ayudar o obstaculizar simultáneamente. Tiene dos filos. Es como una pelea que tiene dos filos. Puede causar daño al contrincante como al opositor si lo toma del lado que no corresponde del filo. Va a tener consecuencias. También al que la usa, si no lo hace con cuidado. El que usa la palabra debe hacerlo con cuidado, con temor. Volvemos al mismo hermano. ¿La estaba usando bien esa espada?
Estaba usando un solo filo. Y el otro filo le estaba haciendo daño a él. Él pensó que no. Tenía una espada de palo, no, sin filo, pero no la espada de Dios. Le estaba haciendo daño a él. Si lo usa mal, la palabra se debe usar de una sola manera para no hacernos daño a nosotros mismos, porque se vuelve contra nosotros y nos causa herida si lo usamos mal. En el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, capítulo 2, Apocalipsis, capítulo 2, versículos 12 al 13, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién? Dice Jesús. Yo conozco tus obras y dónde moras o dónde vives, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, dice el 12, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice Jesús tiene la espada de 2 filos. Él tiene la verdad, su palabra es verdad. Dicho de otra forma más sencilla y natural, de otra perspectiva, la espada de 2 filos, la palabra de Dios, es como un arma blanca que posee filos en ambos lados de la hoja, que puede ser efectiva para el que está usando, pero también contraproducente para él mismo. Se usa mal la palabra, contraproducente a la vez. Como le puede agradar la aclaración, o como a sí mismo se puede molestar por ella. Esta palabra, tomada e ilustrada como una espada de 2 filos, entra en nuestras vidas a agujar nuestros pensamientos, sentimientos, deseos íntimos y sacar a la luz nuestros secretos, pecados ocultos, arrastrados por años, y nos obligan a mirarnos y a confesarnos ante el Creador Dios a través de Jesús. Sin lugar a dudas, veré, creo por fe. Hay que continuar orando por aquel varón que hoy recibió y que muchos están recibiendo esta palabra, que va a entrar en sus corazones. Cuánta ignorancia habría en él por años quizás. No tenía idea, ignorando que a Dios no le agradaba, por eso no había sanidad en su hogar, en su vida. Mientras más se acercaban, más lo llevaba el enemigo y le sacaban dinero. Aleluya. Gloria a Dios. Me dice, esta era la respuesta. ¿Por qué entendí? Recuerdo que me dijo eso. Dentro de, cuando miraba sus ojos yo, que fue tocado por Dios, un hombre duro, un hombre con carácter, pero para Dios no importa si el centurión romano Dios lo tocó. Entonces me dice, yo no entiendo a quién entendió, sí. Antes de irse me dice, mira, te voy a contar algo, me dice, te voy a contar algo. No hace poco, hace muy poco, unos días atrás, un compañero mío de trabajo llevó, o él fue, llevó a alguien de su familia y le cobraron 400,000 pesos chilenos para hacer un saumerio. Nada ocurrió y nunca más lo vio. Se cambió de lugar y allá levantó otro lugar con hierbas y etcétera, etcétera. Le robó 400,000. Él me dijo,
Después de eso, digo, quiero decirte, me robaron 400 pesos para acudir a esa persona. Y le dije, ¿tú cuánto? Yo sé cuántas, más o menos, veces has ido a su lugar del sur. No vayas más. Y te lo mandé en WhatsApp, la palabra. Gloria al Señor, sé que Dios está orando ya en su vida. Mi esposa la ha invitado varias veces, pero como está inmersa y le dijo, yo estoy en esa religión, tú sabes que estoy ahí, y es así, de ahí venimos nosotros. De esa forma, profundo, y ahí Dios nos libertó. La palabra hizo efecto en nuestra vida, y lo hará también en su vida. Si es la voluntad de Cristo, lo hará el Señor. Era el tiempo. Dice, confesar ante el Creador Dios. Las coyunturas, dice aquí, cierto hermano, dice en el versículo 12 que estábamos leyendo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué tan profunda es, hermano, que Dios, el Espíritu Santo de Dios, permitió que el hermano escritor del libro de Hebreo pusiera esto? Algo tenía que ver. Dice que penetra hasta partir el alma, o sea, que le habló al corazón, como a ti y a mí, cuando nos convertimos. Y el Espíritu dice, las coyunturas y los tuétanos, porque el Señor hizo que escribieran las coyunturas y los tuétanos, dice. ¿Qué tiene que ver eso? Sí tiene que ver, porque es lo que te da vida a ti. Los tuétanos en la parte interior de los huesos, la médula. O el Señor fue a la médula, al meollo. La palabra dijo profundo, ahí fue, al fondo de tu corazón. Tiene que ver, increíble. Fue a la médula tuya y mía. La médula es la sustancia interior del hueso. Ese Señor entró hasta ahí, hasta la médula, para que entendiéramos. O sea, por eso la palabra entró y penetró en nosotros. Por eso la gente del mundo no entiende. Dice que somos fanáticos. ¿Cómo tanto? ¿Cómo gloria a Dios? Y cómo aleluya. No entienden que esa palabra entró hasta los tuétanos de los huesos nuestros, hasta la médula. Y amamos a Jesús por eso. Ellos no han permitido eso. La sustancia interior es el meollo del hueso. El meollo del hueso. Donde llega el hueso. Sin la médula, las articulaciones no tendrían ninguna función. Estaríamos como esos muñecos de trapo. Esos muñecos, un muñequito, así. Lacio, sin fuerza. No lo ponéis, ahí queda. Sin la médula. En el mundo así está la gente. Nosotros estamos fortalecidos, nuestros huesos, porque está su palabra. Es lo espiritual, estoy hablando. Si te duele la rodilla, bueno, no le ve 40, ¿no? Pero está espiritualmente hablando, hermanos. Ahí llegó el Señor. Ninguna función, dice, no tendrá ninguna función, es como la sangre en tu cuerpo. Él nos creó y conoce y dice, ahí voy a llegar yo con mi palabra, hasta tu médula. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, gloria al Señor por eso. Somos hechura suya. Dios nos llamó de antemano para que anduviéramos en ella. Salmo 139, 1, 2. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido del eco mis pensamientos. Salmo 119, 105.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ese es para nosotros, los cristianos, hermano. Lámpara es a mis pies, a tus pies, tu palabra y lumbrera mi camino. No es lo que alumbra tu vida y la vida mía hasta el día de hoy. Lo es. Y el Salmo 33, 9 dice: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo va a pasar, pero su palabra nunca dejará de pasar. Isaías 55, 1. Así será mi palabra, dice, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor. Cuando tú entregas la palabra, en el momento que el Espíritu Santo dice, ahora entrégala. Como le decía el hermano Jaime, cuando estaba cantando, muy luego, pronto hablarás en lengua. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Él envía la palabra. El Espíritu Santo usa en el tiempo que Él dice y se envía y entra. Hoy lo preparé. Años cuando mi padre estuvo envuelto en algo similar, no había mucha comunión con él, mi papá. Y contaba siempre yo. Dije, mi papá nunca se enfermaba. ¿Cómo voy a hablar con él? ¿Cómo voy a presentarle el Evangelio? Dios lo enfermó. Nunca. Era como un roble. Murió a los 92 años de vejez. Nunca visitó al médico. Nunca fue operado. De nada. Nunca fue operado de nada. De ninguna cosa. A lo más le dolían los panetes y los callos. Entre caminar. Murió de viejito. Buena salud. Recuerdo poco resfriado, casi nada. Y esa vez Dios lo enfermó y pude hablarle del Señor, de la palabra de Dios. Le hablé de Jesús, de que tenía que arrepentirse de sus pecados. En el tiempo, a eso quiero. Decía yo, ¿cuándo? ¿En qué momento? Lo encuentro para hacerlo responsable. Porque no quiero que se vaya al infierno. Quiero que sea salvo. Dame la oportunidad, Señor, de hablarle. Yo ya lo perdoné. Y me dio la oportunidad, Señor. Y le hablé. Lo enfermó el Señor. En el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo. Dios lo hará. ¿Cuándo? No lo sé. En aquel que tú estás pensando hoy. Dios lo hará. Como aquel amigo que hoy me pasó eso. No sé cuántos años. 8, 10. En esa misma situación. Pero no era el tiempo. Dios tiene el tiempo. Increíble, pareciera que para mí no iba a llegar nunca. Decía, ¿cuándo será, Señor? Ya como que me había olvidado. Y ya me sorprendió Dios. Y hoy, el Espíritu Santo te insta y dice, hoy le entregué la palabra. Y él se sorprendió. Y aproveché de mandarle dónde estaba la palabra. Al tiro hay que ponerle la palabra. De espada profunda. Del lado correcto, sí. Le puse la espada. Inmediatamente. Voy a leer Mateos 8, si quieren buscar. Mateos 8 para ir terminando. Mateos capítulo 8. Mateos 8.
versículo 5 al 10. Mateos 8, versículo 5 al 10. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ven y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, a Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Solo dijo él, ese hombre, ese centurión dijo: yo sé que tú eres Jesús y tienes poder, solamente di la palabra y sanará mi siervo, mi mozo. Di la palabra. Qué fe, ¿no? Entonces yo creo, claro que creo que va a pasar. Dije la palabra en el nombre del Señor. Créelo cuando digas. ¿Qué fe? Necesitamos esa fe, como este centurión. Qué lindo lo que dijo. Solo di la palabra, dice el versículo 8. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Esa es fe. Solamente di la palabra, Señor. Y en el libro de Juan 5, que ahora termino, hermano. Juan, capítulo 5. El 5, Juan 5, del 5 al 9. Dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Qué dijo el Señor? Levántate, toma tu lecho y anda. Dijo una palabra. Solamente. Entonces, ¿por qué? Para temer a algunos cristianos evangélicos hacen tanta marihuana y cosas raras para que se sane algo, o alguien, alguna persona, escandalosos, ritos. No es necesario. Hay que imitar a Jesús. Entonces aquellos hermanos que hacen tantas ceremonias, antiguamente habían iglesias, entre comillas, que se llamaban clínicas. Ponían hasta camas con sábanas y daban hora para que la gente entrara. ¿Qué tipo de iglesia? ¿Qué Biblia? Y entraban y hacían cola gente.
y hacía competencia con otro que vendía medallita y pulsera. Y hacían entrar. Vamos a la clínica, nos decía, vamos a la iglesia. Y habían, gracias a Dios que se terminó eso. Pero iban allá los hermanos, gente buscando la sanidad. Y la Biblia nos dice que hay que poner camilla y ponerle clínica, consultorio, CESFAN. No, solamente di la palabra. Dios dirá quién es y a quién sanará. Él tiene poder, solo hay que tener fe. Hacían eso, hermano. Gloria al Señor. Cristo tiene poder. ¿Quieres tener vida eterna? Escucha la palabra. Escucha la palabra. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermano. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, lo que hoy tú nos has enseñado a través de tu Espíritu Santo. Señor, tu palabra verdadera, eficaz, viva, Señor, que llegó hasta nuestro corazón, tocó nuestra alma, nuestro espíritu, y entró tan profundo, Señor, hasta la médula de nuestros huesos, y ahí permaneció. Y nos edificó, nos lavó, nos limpió a través de la sangre de Jesús. Amén. Pero tu palabra entró, Señor, en nuestra vida y cambió nuestro corazón, herido, maltratado. Señor, tal vez hubiéramos sucumbido. Poco tiempo tal vez nos quedaba, Señor, en la vida del mundo. Tuviste misericordia, Señor. Por eso te pedimos misericordia para aquellos, Señor, que han de recibir tu palabra igual que nosotros, que cambió nuestro lamento, el baile, nuestras vidas, y cambiará también de los que faltan, Señor, de las familias, de los que estamos aquí presentes, representados, Señor, en las familias. Algún día, Señor, como este varón, Señor, que por muchos años, Señor, pero hoy recibió la palabra, y la palabra la hará libre, meditará, se comerá el rollo, como dice tu palabra. La meditará como lo hicimos nosotros, Señor. Padre mío, y eso clavó, Señor, en nuestro corazón. Se impregnó en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a perseverar en tu palabra. A ser hacedores y oidores y hacedores de tu palabra. No ponerla, Señor, en vano para defendernos de algo indefendible. Aceptar la corrección, porque así seremos edificados por tu palabra y nos vas a bendecir, Padre. Padre, la bendición para nuestras vidas, Señor, y tu ayuda siempre para nosotros. A través de Jesús te lo pedimos, Padre.